Estamos grabando, cuando quieras. Pues Julieta Serrano, vamos con ello. Julieta, qué suerte y qué placer tenerte con nosotros hoy aquí en Días de Cine en la Sala Azcona de Cineteca. El placer es mío, porque me ha encantado que me invitarais a este programa que adoro desde hace muchos años, desde los años 90. Y me encanta, y además porque me siento muy conectada con él, porque aparte de lo excelente que es hablando de cine, quiero decir, está hecho con amor. Y entonces eso me toca mucho, porque para mí el cine siempre ha sido, pues ha sido todo, ha sido luz, ha sido alimento. El cine es arte, es vida, es vida. Pues te voy a preguntar ahora qué es para ti el cine, pero ya me lo has dicho. Puedes preguntarme otra cosa. Teníamos que haber traído a Antonio Gasset, que yo sé que eres fan suya. Sí, que le admiro muchísimo, le admiro una barbaridad, porque Oye, realmente formó ahí una imagen bueno, que se debe a él mucha movida de esto de Días de Cine, ¿no? me has estado contando cosas muy bonitas de cómo descubriste tú el cine de pequeña. Cuéntanos ahora, cuando ibas tú al cine, ese miedo que sentiste viendo Frankenstein. Sí, bueno, yo empecé a ir al cine de una manera insólita, porque mi padre estaba en la guerra, yo vivía en Barcelona, naturalmente, yo soy de allí, mi padre también, pero mi madre de Valencia. Entonces, cuando no había nada para comer ya en Valencia, mi madre cogió a sus dos hijos, eran 5 hermanas, y nos acogieron de poco a poco, de una en una, íbamos de una en una, estuvimos en Valencia, y cuando mi madre recibía carta, porque alguna vez recibía carta de mi padre, nos llevaba a mi hermano y a mí, a todos los primos, nos llevaba a Valencia al cine. Y entonces yo recuerdo haber visto la pequeña Coronela. Yo no sé si es posible esto o es un sueño que he tenido. Lo cierto es que yo me quedé deslumbrada, claro. Luego ya, bueno, cuando volvimos a Barcelona, realmente la posguerra fue muy dura, muy dura. Y entonces el cine era un alimento. Cuando digo que nos alimentaba, porque es que nos distraía, nos enseñaba. No sabíamos muy bien. Creo que esto no lo reflexionábamos. Lo que sí sabíamos es que ir al cine era imprescindible, porque íbamos toda la familia, una vez a la semana, y luego ya el sábado con mi hermano, después de comer, nos íbamos con la merienda a los cines de barrio. Yo vivía en el Poble Sec, y entonces ahí veía películas pues en sesión continua. Fíjate la de películas que debo haber visto, buenas y malas y de todas clases. Pero recuerdo que cuando vi Frankenstein no podía dormir. Yo no sé en qué año sería, y qué edad tendría yo, pero me dio mucho miedo. ¿Le decías como Ana Torrent en Espíritu de la Colmena? ¿Le decías a tu hermana, o tu hermana te asustaba? Sí. Le decía, llamaba a mi padre o a mi madre diciéndoles que no, que encendieran la luz, que dejaran. Estaba en la cama y decían que por qué no dejaban la luz encendida. Decían, imposible, en aquella época además, imposible. Decían, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo, nada, porque yo tenía miedo de que si decía que me daba miedo una película o alguna película que había visto en el cine, pues tenía miedo de que no me dejaran ir. Es una tontería, y entonces me callaba y decía, no, nada. Pero me torturó, la verdad es que me quitó el sueño durante muchos días, el Frankenstein. Y empezaste a actuar de muy pequeñita, tanto en cine me has contado, como en teatro. Empecé a actuar a los 14 años. Bueno, a los 13, pero bueno, hicimos una función allí en el barrio para recaudar fondos para el club de natación Montjuïc, que estaba debajo de mi casa. Y entonces, pues mi padre, como mis abuelos habían sido actores, pues mi padre, yo creo que tuvo esa cosa de que sus padres le deberían decir que el teatro era muy duro, él lo debió vivir, y entonces, pero yo creo que fue un actor frustrado, de algún modo, porque creo que mi padre tenía condiciones artísticas,
y adoraba, pero se dedicó, era administrativo y no se dedicó al teatro. Entonces dirigió una obrita allí para recaudar esos fondos. Luego él mismo me buscaba algo o algún sitio, porque él fue el que me encontró para poder actuar en el cuadro escénico del Orfeo de Sants, que no tenía nada que ver Sants con el Poble Sec, pero porque sabía que yo anhelaba hacer teatro y veía que aquello era imposible en la situación en la que se vivía en Barcelona, que no había nada. Es decir, en aquella época estaba todo centralizado en Madrid, íbamos como locos a ver las compañías que venían de Madrid. Entonces yo, como tenía aptitudes para dibujante, pues entonces, en lugar de ir al Instituto del Teatro, que en aquella época era muy precario, era de 7 a 9, pues yo, como me puse a trabajar a los 15 años, pues iba a la escuela de Llotja, de Artes y Oficios, para desarrollar mi talento de dibujo, porque yo tenía unas aptitudes artísticas y hacía teatro de aficionados y luego pues me ganaba la vida dibujando. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer actuación de verdad, profesional? Bueno, profesional tardé mucho, porque fue 20 años después. No, 10 años después. De los 14 a los 24, 10 años. Pues sí, trabajé muchísimo con grupos de allí, lo que se llamaba teatro de aficionados, pero entonces en aquella época Miguel Narros vivía en Barcelona, él quería quedarse a vivir en Barcelona y tenía un grupo de teatro que llamaba Pequeño Teatro, un poco en homenaje al Piccolo de Milán, porque él había ido allí, se había formado y se había formado también en París. Y entonces empecé a trabajar con el grupo de Miguel, pero Miguel al final ya tiró la toalla en Barcelona y se volvió a Madrid. Y entonces, a todo eso, me vio José Luis Alonso ensayando una obra que la censura prohibió y no llegamos a hacer en Barcelona. Y entonces en la compañía de Tamayo estaba contratado José Luis Alonso. Es un poco complicado, porque entonces me llamó para salir de gira. Entonces yo lo primero que hice, de repente me lié la manta a la cabeza. Yo ya llevaba casi 5 años trabajando en el taller de artes suntuarias del señor Morató. Yo era muy buena copista, pero no era nada creativa. Yo me daba cuenta de que lo que más me gustaba era el teatro. Lo que me sentía, yo no daba esa palabra porque yo era demasiado analfabeta para poder de alguna manera reflexionar sobre lo que me pasaba, pero yo sé lo que me pasaba, y lo que me pasaba es que yo me ganaba la vida dibujando porque era muy buena copista. Yo podría haber sido una falsificadora, algo así. Pero el teatro me tiraba, y entonces me quitaba de dormir, de vivir, hasta que me vio, estaba trabajando con Miguel, me vio José Luis Alonso, me requirió para hacer una gira, y ya cuando Miguel había vuelto a Madrid, me llamó para hacer La Rosa Tatuada de Tennessee Williams, al cual yo le tengo amor total a Tennessee Williams, porque hice 3 obras de Tennessee Williams ahí en mi carrera y adoro a Tennessee Williams. Entonces vine a hacer la niña de La Rosa Tatuada, y a partir de aquí empezó a salirme trabajo en Madrid, y estuve 7 años yendo y viniendo de Barcelona a Madrid, y una vez un compañero me preguntó: ¿tú dónde vives? Yo dije: en la calle Conde del Asalto, 139. Me dijo: pero eso es de Barcelona, ¿no? Porque entonces se llamaba así, el Cardenal de la Rambla. Y entonces yo dije: sí, aquí estoy de paso. Y llevaba 7 años de paso en Madrid, yendo y viniendo. Y entonces de repente dije: ¿de paso? Creo que debes pensar en buscarte un sitio y afincarte aquí y quedarte a vivir, porque yo no me registraba, no tenía como la idea de que me iba a quedar en Madrid, pero realmente Barcelona continuaba siendo un desierto. Y entonces pues allá me afinqué en Madrid, y claro, fue a partir del año 57. Has dicho que podías haber sido una gran falsificadora, pero ser actor o ser actriz también es un poco ser falsificador, ¿no? Un poco falsificar vidas. Sí, pues quizás sí. Sí, porque sí, realmente
te conectas con otras vidas, pero esas vidas a mí me daban vida, porque yo no hablaba, era timidísima. Ya sé que ahora todos los actores decimos que somos timidísimos, pero es que algunos sí lo éramos. Y yo realmente en el teatro me sentía como que algo que me tocaba, me hacía vivir, me hacía sentirme viva, ¿no? Porque claro, es que sobre todo la época en la que yo viví, en esa época de la adolescencia, ya un poco ya más mayor, pero de la época aquella, porque claro, cuando dices, no, es que yo a los 20 años no hablaba, te dicen, bueno, tú eres un poco tonta o retrasada mental, ¿no? Pensando en la época en que se vive ahora, pero es que era una época muy represiva. Yo creo que la represión era una losa en la sociedad que viví, de esos 40 años terribles, ¿no? Y entonces el teatro me abría la luz, me daba, por eso digo que era un alimento, me sentía viva y me sentía que sentía, que vivía, que lloraba, que reía, que la comunicación con los demás también se me fue. Evidentemente el teatro ya sabes que pues, se usa en terapia, pero yo creo que sí, que para mí fue terapéutico, de algún modo. Porque yo era una niña que cuando leo, por ejemplo, El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams, yo me siento muy cercana a la niña, a la hija del Zoo de Cristal en aquellas épocas, ¿no? Como temerosa, con miedo a la vida, miedo a lo que puede pasar. Por ejemplo, yo aprendí con mi tío, que era maestro, que lo habían represaliado y entonces se quedó sin poder actuar, sí, bueno, imaginado, sin poder trabajar, y entonces hizo una cosa disparatada, montó en su casa una escuela clandestina, y claro, todo ese ambiente yo creo que era muy consciente, muy consciente de lo que ocurría. No sabía, bueno, sí sabía que mis padres eran republicanos, entonces pues claro que habían perdido la guerra y que estábamos en una situación pues difícil, complicada. Oye, muchas veces los libros, las películas, las obras de teatro, la música, parece que están ahí para que al leerlos, al escucharlos, parece que hablan de nosotros, ¿no? Nos cuentan nuestra vida, ¿no? Bueno, claro, pero es porque yo realmente que fui primero al colegio clandestino de mi tío, que no aprendía nada, porque aprendí a leer. Y luego solo leía tebeos todo el rato. Y luego mi hermano, que tenía 4 años más que yo, pues entonces fue el que... Y mi padre también se hizo socio de la biblioteca catalana, que se llama ahora, entonces era la Biblioteca Nacional, para traernos libros a casa. Una cosa, mira, maravillosa que te voy a contar, que es que yo descubrí a Shakespeare en el cine. Fíjate. ¿Cómo fue eso? Pues fue porque naturalmente mi madre se quedaba en casa haciendo la comida el domingo y mi padre, mi hermano y yo nos íbamos a ver las matinés en los cines de estreno, que eran más baratas el domingo por la mañana, y entonces ahí vi Hamlet de Laurence Olivier, y entonces me quedé totalmente deslumbrada. Bueno, y mi hermano también. Entonces le pedimos a mi padre que nos trajera Hamlet de la biblioteca, porque mi padre nos traía más bien enciclopedias y libros de geografía o de historia, más o menos, para que aprendiéramos cosas. Y entonces, porque mi hermano se puso a trabajar a los 13 años. Y entonces, pues leímos Hamlet y nos deslumbró. Nos aprendíamos trozos de la obra, porque es que bueno, tanto es así que yo, como antiguamente las películas,
las volvían a hacer en cines de barrio, las estrenaban en los cines como lujosos y luego ya las las repetían en cines de barrio. Pues yo estaba trabajando entonces y la vi 4 veces. La fui persiguiendo por los cines, viendo la película y luego es que ya de muy jovencita un día nos llevaron al cine a ver películas de Charlot y del Gordo y el Flaco a todo el colegio cuando tenía 12 años o así, y pasaron, también me quedé deslumbrada, pasaron la película El sueño de una noche de verano de Max Reinhardt. Ajá. Fíjate, me quedé ahí. Fíjate que yo, debido a esa película, intenté escribir un poema. Porque me tocó de tal manera la película, y yo tendría, pues no sé, 12 años o por ahí, o 12 años tendría. Eso fue lo primero, que no sabía quién era. Entonces no descubrí que aquel señor se llamaba Shakespeare, pero lo descubrí y fue por el cine. En lo de Laurence Olivier, lo de Hamlet, entonces pues ya me interesé más por leer más obras de esta criatura. ¿Y cómo llegaste al cine entonces? Al cine llegué, bueno, a trabajar en el cine. Tengo que decir que lo primero que hice fue un corto con Jorge Feliu que se llamaba El Puente, y que era un chico y una chica trabajadores que se encontraban siempre en un puente y se conocieron allí. Luego ya lo tengo muy olvidado, no sé lo que ocurría, pero algo sería, algo de amor sería, me imagino. Y eso fue, pues yo no me dedicaba para nada al teatro profesional ni nada, no sé en qué año fue, lo tengo olvidado. Eso fue mi primer contacto. Y luego ya, pues cuando ya me dedicaba al teatro, soñaba con hacer cine. Todos soñamos con hacer cine, ¿o no? Sí. Va a ser que sí. Sí. Y entonces lo que pasa es que en aquella época que hacía teatro, que yo empecé a hacer teatro, estaba muy compartimentado. Los actores que hacían cine y los actores que hacían teatro. Luego ya la cosa se fue ya mezclando, ya un poco más, ya la cosa. Entonces, pues lo primero, yo era una actriz que había destacado en esto del teatro y había continuado haciendo teatro con Miguel, con José Luis Alonso, con Tamayo, al principio con Tamayo. Descubrí Mérida, por ejemplo, por primera vez haciendo La Orestiada, que yo hacía 3 papelitos diferentes porque había acabado de entrar en el teatro. Entonces, el cine siempre fue un sueño. Pero claro, un sueño como inaccesible, porque ya te digo esto de que estaba todo muy, muy separado. No sé por qué, pero luego la cosa se fue ya normalizando, de que todos los actores podían hacer de todo, porque había la cosa un poco de que los actores de teatro no saben hacer cine o no tienen el físico, porque claro, las películas que nos venían de América, sobre todo las películas, todos eran guapísimos, entonces pues no era fácil hacer cine, aunque luego los actores españoles tampoco eran tan guapos, ni mucho menos, pero estaba Paco Raval, que ese era fundamental, maravilloso. Y entonces pues se fue, y de repente me llamó Summer para hacer yo no trabajé en un plató, lo primero que trabajé fue cruzando un paso de peatones con Sonia Bruno en El juego de la oca, en que teníamos una conversación. Y luego ya pues hice 2 películas con Mariano Ozores, que era de episodios. Una de ellas era Crónica de 9 meses, que mi compañero era José Luis López Vázquez. Fue una premonición. Y luego la segunda fue con Alfredo Landa, que con Alfredo Landa había trabajado en el teatro haciendo la parejita joven de la primera obra que estrenó Antonio Gala, que era Los verdes campos del Edén, en el María Guerrero, dirigida por José Luis Alonso,
y Alfredo y yo éramos la parejita. Pero Alfredo empezó a salirle cine, a salirle cine, y ya se desvinculó del teatro. Pero bueno, pues entonces me surgió lo de hacer Mi querida señorita. Y entonces al hacer Mi querida señorita, pues ya pude disfrutar más, bueno, del cine, ya con que fuera lo que fuera, todos queríamos hacer cine, porque era como mágico, el cine nos resultaba como mágico. El teatro, por eso siempre digo, siempre lo repito mucho, pero digo que el cine de todas maneras, porque en Mi querida señorita todo el mundo me auguró que tendría un porvenir maravilloso en el cine, y el cine me fue un poco infiel, ¿no? Hacía muchas colaboraciones especiales que son muy difíciles de hacer porque está ya todo montado, están ahí todos rodando, todo en marcha, y de repente llegas tú como un pato mareado y tienes que actuar 2 días, ¿no? Pero yo lo que pasaba es que estaba muy clasificada también por mi carácter, no porque me hubieran encasillado la gente de una manera especial, sino simplemente porque yo era muy seria, muy dramática. Me lo tomaba todo muy dramático, por lo dramático. Entonces tenía la impresión de que carecía de sentido del humor. Entonces en el teatro no me llamaban para hacer nada de humor. Y yo a mí lo sentía, vamos, me hubiera gustado. Yo admiraba a Churlan Clavet, la que más, porque además de admirarla, la hemos querido todo, porque era un ángel. Y luego, pues, Rafael Aparicio, pero luego los hombres podían tener ciertas características físicas no demasiado amables, por decirlo de alguna manera. En cambio, las mujeres, hubo una época en que tenían que ser más bien deslumbrantes. Y entonces yo parece que no, esa línea no, ese perfil que dicen ahora, no encajaba en mí, que era más bien seria. Al cabo de los años me vino a rescatar Pedro Almodóvar, ¿no? Claro, antes hablábamos de James Bond y tú eres una chica Almodóvar. O sea, aquí en España están las chicas Almodóvar, no las chicas Bond. Almodóvar, sí, ¿no? sí. Y esto sí fue, digamos, un redescubrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Realmente fue gracias a Pedro que me rescató de... Bueno, que yo me negué a hacer. Lo primero que me ofreció, le dije que no. Pero le dije que no porque le dije que se lo estropearía, que no lo sabría hacer, que yo no entendía su sentido del humor, que me divertía muchísimo con él, porque lo conocí que él había hecho unos cuantos cortos, ¿no? Y que no lo sabría hacer. Pero bueno, al final hice un pequeño ahí cameo en Pepe Lucibón, y él no tuvo en cuenta de que yo era una pesada y ya me ofreció Entre tinieblas. Y entonces fue que Entre tinieblas le dije naturalmente que aquello yo no sabría hacerlo, porque soy un poco pesada en esto, de que no lo sabría hacer y que igual se lo estropeaba. Y él me dijo que le dejara en paz, porque lo que tienen los buenos directores tienen muy claro es el reparto. Hay un libro de Michael Caine en que cuando hizo El hombre que pudo reinar, dice que le daba la lata mucho a John Huston preguntándole que la magia de por qué era tan buen director, cómo quería descubrir el secreto de John Huston. Y el otro le decía, entre whisky, le decía, el reparto. Entonces, eso es lo que los grandes directores, yo creo que tienen una visión muy clara de lo que quieren, ¿no? Yo he estado 29 años, más o menos 27, sin trabajar con Pedro, y de repente me llama para hacer esto y parece que lo tenía muy claro, ¿no? No sé, quiero decir, nunca pensé que si no me llamaba era porque no le gustaba, sino simplemente porque lo que escribía él no me bebía.
Y como él, hay otros directores amigos míos que son amigos y que en cambio han hecho cine y a lo mejor no me han contratado, en el sentido de que no me han visto. Y yo esto lo entiendo muy bien, porque entiendo que en el teatro también el imprescindible es el reparto, ¿no? Entonces no me siento herida, ni me siento desengañada, ni nada de nada. Bueno, es que estoy pensando que uno de los papeles femeninos icónicos del cine español es este personaje que decías tú en Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Con esa pistola enloquecida, esos pelos ahí en la moto. Sí, pero es que es una comedia increíble, ¿no? Y ahora te llega la última película, Dolor y Gloria, y ahí, bueno, además han llegado los premios, ¿no? Sí, han llegado los premios, y sobre todo, además me ha hecho muy feliz que a mi edad, de repente, bueno, yo hice la película, pero jamás, ni por la cabeza se me pasó todo lo que ha ocurrido, ¿no? Para nada. Entonces, todos los premios que he recibido, todas las muestras de cariño que he recibido, ¿no? Pues me hacen muy feliz y quiero continuar. Sí, porque todavía hay alguno por ahí que está por caer. Sí, porque hace dos años me quería retirar. Me dije, no del cine específicamente, sino en general, porque dije, ya hace 60 años, bueno, descansa ya de una vez. Pero luego dije, que me retirará la vida, que es lo que hace, la vida te va retirando, porque ya no hay papeles para tu edad, ya no hay en las películas, pues no sé, cada vez es más difícil. A mí me parece que Carmen Maura es fantástica, porque cuando dice, siempre habrá algún papel de viejecita, pero claro, Carmen Maura es Carmen Maura, y entonces pues decidí que no me retiraba, y surgió hacer Dolor y Gloria, que quiero continuar. Ahora ya, si Pedro continúa haciendo películas, espero que me vea en el reparto, para continuar, porque ahora quiero continuar. Y en el teatro también quiero continuar, porque hicimos esa versión de La Casa de Bernarda Alba en ópera, en La Zarzuela, que ha tenido un premio, además ha tenido un grandísimo premio. Y lo disfruté muchísimo. Yo no canto, pero era un personaje que no cantaba, pero que era maravilloso, de Lorca, la madre de la Bernarda, que es un personaje precioso. Entonces, cuando yo había pensado en retirarme, hice lo de la Bernarda, hice lo de Pedro. Entonces, pues estoy con muchas ganas de continuar. Estás de subidón, que se dice ahora, ¿no? Subidón, sí. Oye, y tú también trabajaste en televisión en la época en la que se hacía teatro en directo. Sí. ¿Y esto tenía alguna magia especial? Bueno, lo que pasa es que ensayábamos mucho, ¿eh? Ensayábamos casi como si fuera una función que íbamos a hacer en el teatro. Y entonces, pues, había toda una serie de realizadores que lo hacían muy bien, quiero decir, y lo disfrutábamos muchísimo. Lo disfrutábamos muchísimo, pues con Josefina Molina yo he trabajado muchísimo, y luego creo que hemos hecho cosas muy bonitas, y con Mercè Vilaret, que es una realizadora que murió muy joven en Barcelona, y que hacíamos allí Estudios 1, hacíamos una especie de Estudios 1, porque todavía no se hacía en catalán, porque no existía TV3, todavía no existía. Y entonces, pues, José Antonio Páramo, quiero decir que lo hacíamos con una entrega, con unas ganas de que... Porque no sé por qué todas las máquinas siempre se estropeaban, no sé qué pasaba, del día que las compraban de segunda mano o qué, no sé qué pasaba, pero teníamos muchos avatares técnicos a veces que nos dificultaba la cosa de la realización. Y me has contado dos cosas que me han dado mucha envidia. Tú has estado en el rodaje de Viridiana con Buñuel y en una película de Ingmar Bergman. Sí. Bueno, lo de Buñuel es que comí con Buñuel en una tasca de ahí de la calle León, que él iba siempre, que ahora es una pizzería, pero yo era muy amiga de unos médicos, por ejemplo, de José Luis Barros, que era el médico de Buñuel y que adoraba el cine, y que en algunas películas de Buñuel ha hecho unos cameos
José Luis. Entonces, a través de José Luis, pues me invitaron, que fuimos a esa tasca a comer. Yo lo tenía al lado y lo escuchaba, no decía nada. Y luego en Viridiana, pues como Margarita Lozano y yo estábamos en el grupo este con Miguel Narro, que trabajábamos con Miguel, y Margarita era súper amiga de Miguel, pues hicieron un casting y llevamos unas fotos. Yo llevé unas fotos también, pero a mí no me cogieron a Margarita. Y entonces, pues una de las veces Margarita pidió permiso y mi Puñuel dijo que me pusieran una silla. Y allí estuve viendo cómo rodaba Fernando Rey y Silvia Pinal. Silvia Pinal, sí. Y luego estás con Berman rodando. Bueno, Berman. En el momento en que yo estuve allí, me dejaron estar mientras les hacían unas entrevistas. Lola Salvador le hacía una entrevista por un programa que hizo Enrique Brasó en televisión sobre los diferentes oficios del cine. Entonces, pues estuvieron haciendo una entrevista, Lola estuvo haciendo una entrevista a Ireland Josephson y a ese actor. Es Ben Nygvist, ¿no? Director de fotografía. Pero es que yo soy incapaz de recordarme del nombre. Y entonces bueno, al operador. Sí. Tú has dicho el operador. Pero luego también le hicieron a ese actor mayor, bueno, mayor, porque se hizo mayor a través de toda la historia de Berman, porque salió en todas las películas y salió muchísimo, pero que no me aprendí el nombre. Y además conocí a Harriet Anderson, porque Harriet Anderson habían hecho un festival de cine en Suecia, y habían era un festival de toda Europa, de diferentes países, y fue Mi querida señorita. Y era la época entonces, Mi querida señorita, y me la presentaron y me reconoció. Y me hizo, pero muy, muy, muy feliz. De Mi querida señorita decías una cosa muy divertida a José Luis López Vázquez. A José Luis López Vázquez. Aquello que le decías. Sí, la famosa frase de ¿qué me va usted a contar, señorita? Sí. Pues ¿qué nos va usted a contar, señorita Julieta Serrano? Sí. Casi un placer. Bueno, para mí también. ¿Ya se ha acabado? ¿Se ha acabado? Hemos estado largo y tendido, ¿no?